Hola, ¿qué tal? Un placer estar con todos ustedes. Soy Carlos Rosado, como ya me presentaron, y soy una marca también. Desde muy pequeño quise que mi nombre fuera una marca. Hoy en día lo puedo hacer realidad. ¿Y quién soy yo? Soy un soñador, una persona que ha luchado por sus sueños desde muy pequeño. Desde muy pequeño me puse una meta, que quería ser jugador de fútbol americano profesional. Quería llegar a jugar a la NFL. ¿Y cómo lo iba a lograr? Siendo jugador de fútbol americano en México, practicando en México, y cómo iba a poder llegar a jugar a la NFL. Bueno, tuve que pasar varios escalones. ¿Y qué iba a pasar después de mí? Después de ser jugador de fútbol americano, porque esto es una etapa de pocos años. Pues otra de mis metas era que quería ser empresario. ¿Y qué tenía que hacer para ser empresario? Pues tenía que tener una educación. Así es que de la mano fui con el deporte, así como con el fútbol americano. Y el fútbol americano me permitió llegar a la Universidad de las Américas. Yo conseguí una beca en la Universidad de las Américas gracias a este deporte. Me vieron en las juveniles en México y de ahí me ofrecieron una beca para venirme a la Universidad de las Américas. ¿Y por qué es tan importante? Hablando de esta plática que es de conexión, de cómo se relacionan todas las actividades, cuando me dijeron, tienes que dar una plática de Connect, cómo se han conectado las diferentes áreas de tu vida. Me puse a pensar de todas las áreas en donde he estado y donde he participado, y he visto cómo cada una de ellas se ha relacionado. Desde el ser licenciado en Administración de Empresas, cómo ser jugador de fútbol americano, cómo ser empresario, ser scout, ser analista. Cosas que no se relacionan. Un licenciado de Administración de Empresas, ¿en qué se relaciona con un analista de fútbol americano hoy en día en la televisión? Pues de nada, pero sí tiene que ver. Hay cosas similares y hay cosas que te ayudan. Así es que el llegar a la Universidad de las Américas me ayudó mucho a mi preparación como persona. Ojo, porque yo tenía un sueño, mi sueño era llegar a jugar fútbol americano profesional, pero yo tenía un plan, sabía que no podía llegar a los 18 años a jugar a la NFL, me tenía que preparar, tenía que trabajar, tenía que estudiar y tenía que desarrollarme como jugador de fútbol americano estudiantil. Así es que fue un trabajo intenso, aproveché los beneficios también que me daba la universidad, me fui de intercambio en mi tercer año, en el 96, yo entré en 94, mi segundo año, me fui de intercambio y cuando me voy de intercambio yo aprendo muchas cosas, aprendo cosas que la escuela no te enseña. Primero que nada aprendí a trabajar porque me fui a la Universidad de TCU y me fui sin nada de dinero, tenía que trabajar y tenía que sobrevivir. Esas cosas no te las enseña la vida. Aprendí a pagar un precio, aprendí a tener un reto, a salir de mi zona de confort. Yo aquí estaba en mi zona de confort en la universidad. ¿Qué hacía? Tenía mi beca, no me preocupaba por la escuela, tenía comida, no me preocupaba por comer, tenía dónde dormir porque me daban dormitorios. Tenía todos los privilegios que puede tener un jugador. Pero yo quería llegar más allá, no me quería estancar solamente en jugar fútbol americano aquí. Así es que decidí irme de intercambio, sin dinero, me dieron solamente la beca académica y me tuve que poner a trabajar para poderme mantener durante 6 meses en esa universidad. Y ahí aprendí el valor de la vida, el valor del dinero y el valor del trabajo. Si uno no trabaja, si uno no se esfuerza, no va a poder salir adelante. Así es que es uno de los consejos que yo les puedo dar y lo que me ha dejado este deporte y esta universidad, la Universidad de las Américas. Después de jugar 4 años en los Aztecas, aquí en la universidad, tuve la oportunidad y el privilegio de hacer mis pruebas y me reclutaron en la NFL Europa, uno de los primeros mexicanos que logró llegar a la NFL Europa. ¿Qué es la NFL Europa? Es una segunda división de la NFL. ¿Qué quiere decir? Ya estaba un paso cerca de conseguir mi sueño, de llegar hasta donde me lo había propuesto desde los 7 años de edad que entré a este deporte. Así es que ya estaba muy cerca, gracias al trabajo, gracias a la dedicación, gracias a la preparación y gracias a no escuchar a toda la gente que me decía, tú no lo puedes hacer, tú no lo puedes hacer. Yo me acuerdo cuando estaba aquí en la UDLA, me ponía en el Templo del Dolor, entrenaba horas extras y de repente pasaban mis compañeros y decían, traumado, ¿para qué lo haces? No lo puedes hacer, no vas a llegar, hasta aquí te vas a quedar. No escuchaba, seguía entrenando, me seguía preparando.
se me presentó la oportunidad y logré llegar a la NFL Europa. Por eso esta frase, para alcanzar el éxito sin importar el trabajo que tengamos, hay que pagar un precio. Esta es una de mis frases favoritas, muchos las han escuchado. Vince Lombardi la dice: ¿cómo puedo alcanzar el éxito? Tengo que pagar un precio, tengo que trabajar extra. Y esto, el segundo esfuerzo, tengo que estar preparado para eso. ¿Y yo qué hacía? Bueno, entrenaba horas extras, me levantaba temprano, me acuerdo que vivía aquí en Puebla, me iba a la pirámide a las 6 de la mañana, trataba de entrenar horas extras, trataba de hacer cosas que no hacían los demás y eso me ayudó. Y poco a poco iba consiguiendo mi primer sueño, que era ser jugador de fútbol americano, enfocado a la par de ser estudiante y de lograrme graduar en esta universidad. Yo me logré graduar después de mi tercer año de que jugaba en la NFL Europa, me tardé un poco, pero bueno, al final logré graduarme de administración de empresas, en la carrera de administración de empresas. ¿Y qué otra de las cosas me ayudó y qué otra de las cosas valoré de poder ser estudiante? Cuando llegas a jugar fútbol americano profesional y ves a todos los jugadores más grandes que tú, más rápidos, más fuertes, y de repente todos hablan inglés, todos hablaban inglés, era un equipo en donde todos era americano, con coaches y con jugadores. Y de repente te das cuenta de que muchos jugadores no acabaron su carrera, solamente hablan inglés, les hablaban en español y se espantaban. En el momento en que viajábamos, porque jugábamos en Barcelona, el equipo jugó en Barcelona y de ahí viajábamos en Europa, pues la gente se espanta. Tú ves a los jugadores de fútbol americano, a los estrellas, y de repente se espantan. ¿Por qué? Porque no tienen esa educación. Y eso es lo que me dejó a mí la Universidad de las Américas, que pudiera tener esa confianza en mí. Soy una persona egresado, una persona que también puede hablar 2 idiomas, el español y además entiendo el inglés, casi el 90%, y me podía comunicar. Y eso te hace competir. Yo veo a los jugadores de fútbol, soccer y me pongo a pensar, ¿por qué no trascendemos en el fútbol, soccer? Porque muchas veces los jugadores de fútbol, soccer profesional dejan su carrera. Y cuando se enfrentan a jugadores más grandes, atletas más grandes, de repente se hacen chicos. O en el momento de la verdad, ¡pum! No. ¿Por qué? Porque no tienen esa preparación, porque no tienen esa confianza. La escuela, la educación te da eso. Poder competir contra los mejores y contra los más grandes. Y bueno, ahí es donde se va conectando el trabajo, la educación de la universidad y después llegar a ser profesional. Cuando soy profesional aprendo muchas cosas. Y una de ellas es aprender a ser profesional en todos los ámbitos. Y esto lo llevo a cualquier cosa. Y este es un consejo que le puedo dar a cualquier persona en cualquier ámbito en donde quiera destacar y en cualquier actividad que quiera hacer. Si quieren ser doctor, si quieren ser abogado, si quieren ser de marketing, cualquier actividad que quieran hacer, necesitan ser profesionales, trabajar. ¿Por qué? Porque el talento, ¿qué es el talento? El talento es un privilegio que Dios nos da. Pero la diferencia para llegar a conseguir tu sueño, alcanzar tu meta, es el trabajo y la dedicación que tú le vayas a hacer y el profesionalismo que tú le vayas a dedicar a esa actividad. Después del fútbol americano que fui empresario, otra vez, seguía luchando por mis sueños, seguía enfocado y quería llegar hasta lo más alto y siempre enfocado en mi meta. Ser empresario, ¿qué significa? Acabando el fútbol americano, puse una agencia de publicidad, duré unos 6 años más o menos, cambié de rubro y después me dediqué al tema de vender artículos. Soy distribuidor de varias marcas, tengo una tienda que se llama Carlos Rosado Sports y además me dieron la licencia de la NFL. La licencia de la NFL me la dan gracias a la conexión que tengo con la oficina de la NFL en México. Y bueno, y así empieza mi carrera como empresario. Primero con una agencia de publicidad y después con una tienda también enfocado en el fútbol americano. Mi sueño principal era ser jugador de fútbol americano, vivir para el fútbol americano y ser empresario. Lo estoy haciendo y lo estoy viviendo. El ser empresario, de ahí me dio la oportunidad de saltar y ahora soy analista en Fox Sports, una de las cadenas más importantes en Latinoamérica.
¿Cómo llego a Fox Sports y cómo se empieza a relacionar? Bueno, el ser jugador de fútbol americano me lleva a que tengan la confianza en que saben que soy de los pocos jugadores en México que practiqué este deporte de nivel profesional, entonces me contratan. Lo veo muy fácil. Pues ya sé fútbol americano, yo jugué profesional y lo puedo hacer. Sí, pero el manejo de cámaras, el hilar las ideas tan rápido, la televisión es un mundo en donde tienes que tener una idea y decirla muy rápido y que la gente la pueda entender. Es algo muy complicado. Al principio dije, no, pues es muy fácil pues, hablar de fútbol americano y ya. Sí, pero cuando estuve dentro de las cámaras que te ponen nervioso, a qué cámara tienes que voltear y de repente se te prende el foquito y te tienes que voltear para allá y tú estás volteando para este lado. Bueno, todo ese tipo de cosas las tienes que aprender. Y si no tienes los cimientos bien plantados, si no estudias, si no te preparas, hay detrás de ti hay 50, 100 que quieren esa oportunidad. Así es que para mí fue fácil entrar, llegar, pero mantenerme llevo 5 años y no ha sido nada fácil, créanme. He estudiado, he tomado cursos, he ido a capacitaciones, así que si no te preparas, tú puedes tener la oportunidad, pero si no te preparas, no te vas a poder mantener. Tú puedes llegar muy alto, pero si no tienes esa preparación y de abajo no estás bien preparado, no vas a poder mantenerte a ese nivel. Así es que gracias a Dios he tenido la oportunidad, me dieron la oportunidad de saltar a la televisión y ahora con el estudio, con la preparación, me he mantenido durante 5 años. Después de ser analista, soy conferencista, soy pláticas y soy clínicas de coacheo, de fútbol americano, de motivación y todo de inspiración para los chavos, y la televisión me ha ayudado mucho, se ha conectado mucho. ¿Por qué? Por el manejo de cámaras, por cómo voltear, qué decir, cómo preparar una conferencia, etc. Y al final todo esto tiene que ver, es como una máquina que si no la cuidas y si las piezas no trabajan al mismo ritmo, no va a funcionar. Es lo mismo en la vida, cada actividad que hagas tiene que ver, desde la preparación en la escuela, lo que has aprendido, lo que he aprendido en el deporte, en mi caso, y después lo que he aprendido en la vida y en el tema empresarial. Del sueño a la realidad solo hay un pase, esa es mi marca, ese es mi eslogan con el de las pláticas y en el que inspiro a varios chavos. Lo voy a decir muy rápido porque ya se me va a acabar el tiempo y aquí un timeline. Llegué a los Aztecas en el 94, 95 selección nacional, campeón los Aztecas, 3 años tricampeón, NFL Europa, 2001 me gradué en la universidad, 2003 llego a los Jets, cumplo mi sueño, llegar a la NFL Europa, 2003 abro una agencia de publicidad, soy scout de la NFL, 2011 abrí la tienda de fútbol americano, 2013 empiezo como analista en Fox Sports. Así es, y pues esta ha sido mi vida y cómo se han conectado cada una de las cosas. Hoy en día tengo 3 marcas, Carlos Rosado, CR Football Camps, ahora doy campamentos de fútbol americano y tengo una tienda que se llama Carlos Rosado Sports. Muchas gracias, se me acabó el tiempo, me hubiera gustado platicar un poquito más, pero bueno, es un poquito de lo que les quería compartir de mi vida y de cómo cada una de las facetas y de las actividades que he practicado se han conjuntado para poder lograr mi sueño. Ahora les toca a ustedes, ¿quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente que va a lograr su sueño y que va a conseguir llegar hasta donde quiera ser? Gracias.